Muy buenas, bienvenidos a Empezando a Escribir. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos de nuevo a este podcast donde os hablo de literatura, de cómo escribir, de mi proceso creativo, de muchas cosas relacionadas, de cómo publicar, cómo montárselo para meterse en este mundillo, ¿no?, de la escritura. Y en ocasiones, en este podcast, sabéis que también tengo amigos y amigas, tengo a compañeros escritores, y me gusta pues charlar con ellos y que me den un poco su visión sobre este particular mundo. Y en este caso tengo la suerte de estar aquí una amiga, Ainhoa Corts, que conocí pues no hace muchos meses. ¿Cómo estás, Ainhoa? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien yo. ¿Qué tal? Qué bien. Nos conocimos en un evento literario, luego hablamos un poquito si da tiempo, Ujú, y sí que teníamos pendiente ujú. grabar y tenía muchas ganas de hablar contigo y tenerte aquí en este humilde podcast. Pues sí, y eso es recíproco porque yo también tenía muchísimas ganas de poder tener esta conversación, así que te agradezco mucho también que me hayas dado la oportunidad de poder compartir un ratito contigo experiencias y esta charla, porque seguro que van a salir cosas geniales. Seguro, Ainhoa, seguro. Pues muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar. Te quería preguntar, no sé si creo que me comentaste que habías escuchado algún episodio de este podcast y sabes que en ocasiones trato de ayudar a los nuevos escritores. Yo también soy más o menos Ujú. novato, ya lo comentamos y tal, tampoco llevo tanto tiempo escribiendo así más o menos en serio y publicando. Y creo que tu visión puede ser muy buena para todos, ¿no? Para todo el que quiera escribir, para quien haya publicado ya alguna obra y en general siempre puntos de vista nos vienen bien tener variados. En tu caso, tú has publicado un Claro. libro, ¿verdad? Tu primera novela. Cuéntanos un poco, si eres tan amable. Pues sí, vamos a ver, yo en realidad Bajo el cielo frente al mar es mi primera novela, de hecho, es mi primer libro, Ujú. y lo publiqué este año, en febrero. Este 14 de febrero salió a la venta. Pero justo Ajá. par de relatos, algo muy, muy sencillito que en su momento pues surgió como una oportunidad. ¿Eh? Son dos relatos en catalán que están vinculados a una asociación del pueblo precisamente de donde trabajo. Y entonces, pues bueno, salió la oportunidad de publicar un cuento relacionado pues con el pueblo, con la geografía de la zona y pues bueno, me pareció muy, muy interesante, muy motivador para tratar con otros autores, con gente pues que ya ha escrito más cosas, que está más metido en el mundo de la literatura y para mí fue como romper el hielo. Así que sí que es verdad que Bajo el cielo frente al mar es mi primera novela, pero bueno, de alguna forma no era virgen del todo en este aspecto porque tenía estos dos cuentos. Pero sin embargo son temas muy diferentes también de cómo se tratan. ¿Eh? Ya te comento que esto eran dos cuentos de un formato muy chiquitín, en Ujú. catalán, muy local. En cambio, pues la novela ya está escrita en castellano, tiene una proyección más amplia, va a través de editorial y por lo tanto, pues bueno, la experiencia ha sido diferente, muy diferente. Comprendo. Sí que es lo que tú comentas, ¿no? Creo que es muy habitual, pues muchas personas empiezan así, pues con una antología de relatos, es muy normal publicar algún cuento en Ujú. algún tipo de publicación y luego pues sí que lanzarse a publicar su primer libro, su primera novela y hacer su primera obra. Muy interesante. Estaba mirando aquí Bajo el cielo frente al mar, que tengo aquí algo de información, y te quería preguntar antes de hablar un poco de la novela en sí, te quería preguntar Ajá. cuándo empezaste a escribir, cuándo te interesaste por este loco mundo, si me lo permites, de la escritura, ¿no? Y de la creatividad, porque, Loquísimo. ¿verdad? Tú eres historiadora de profesión, tú también estás relacionada con la docencia, Sí, si no recuerdo mal. Cuéntanos sí, un poco tu formación y exacto. por qué tiraste hacia la escritura. Has publicado tu primera novela, como hemos dicho, y vas a publicar más, creo, ahora no me contarás. Pero ¿qué te llevó a ello, no? ¿Qué inquietud te dio ese gusanillo que siempre nos nace? ¿De dónde salió en tu caso? Pues mira, yo ya era muy pequeñita que me encantaba escribir mis historias, mis cuentos, no solo escribirlas, sino inventarme cosas. De hecho, yo tengo un hermano, pero me llevo 20 años con él. Entonces, yo crecí siendo hija única y me gustaba, claro, como jugaba siempre solita, ¿no? En casa, sobre todo cuando era más chiquitina, que aún no, pues, no salía a la calle con los amigos y demás. Ujú. Entonces, siempre me inventaba historias, creaba mundos, cuentos, ¿no? Y luego además me gustaba explicárselo pues a mis padres, a mis abuelos, compartirlo con ellos.
soy muy teatrera también, ¿no? Y me gustaba pues inventarme incluso culebrones, ¿eh? En su momento yo me miraba algún culebrón y bueno, o sea que esta parte de creatividad quizás siempre ha ido un poco ligada conmigo. De hecho, también pues estudié música y me gusta mucho el tema de la composición. Es decir, que soy una persona que en este sentido me gusta mucho crear. Ujú. Y, y claro, enseguida que pude ponerlo en papel, es decir, que empecé a aprender a escribir bien, digamos, pues eh, ya lo hice, ¿no? Nunca pensando en que yo quería escribir un libro ni nada, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente era como mi juego, ¿verdad? Mi forma de Ujú. pasarlo bien. Entonces, este sería un poco el inicio. Sí que es verdad que cuando ya pues era un adolescente, ¿no? Y empiezas a pensar en qué profesión quieres hacer en el futuro y demás, pues yo recuerdo que lo decía en mi casa. Yo quiero ser, bueno, primero decía que quería ser princesa, pero ya cuando me pasó esa fase, decía que quería ser escritora. Entonces yo me acuerdo que mis tíos me decían, para ser escritora tienes que ser periodista. Entonces tuve Ujú. una época que quería ser periodista, sí o sí, ¿no? Pero porque yo quería escribir, no porque quisiera ser periodista. Y entonces, en un momento determinado, descubrí a una autora catalana que me gusta mucho, que se llama María Carme Roca, que ella pues es escritora de novela histórica. Y Ujú. entonces, en una conversación con mi madre me dijo, ¿no te gustaría a ti escribir relatos históricos, cuentos históricos? Porque yo te veo haciendo algo así. Me dijo, pero es una conversación muy, muy casual. Y pensé que pues sí, que la historia es una disciplina que me gusta mucho, la investigación histórica, la arqueología y demás, y que me podía ser también muy útil, no solo para conocer el mundo, etcétera, sino también para poder crear historias, ¿no? Entonces terminé, en vez de hacer periodismo, ¿no? Que es lo que me decía inicialmente, terminé encaminándome por la historia. Y la Ujú. verdad es que estoy muy agradecida porque el conocimiento que te da una carrera de este tipo, pues te abre un mundo enorme de posibilidades, de conocimiento que luego te permite crear y conectar cosas diferentes. Eh, Así que Ujú. de alguna forma nunca dejé de escribir, ¿no? Siempre seguía pues escribiendo, pensando cuentos, historias y demás. Y sí que es verdad que por un tema pues no, cómo te va llevando la vida, al final pues terminé en docencia. De hecho estoy trabajando en un instituto, soy profesora de historia Exacto. y Ajá. alguna otra cosilla, Ujú. pero bueno, que es como que siempre he ido en vez no sé, de estudiar una cosa y luego otra, sino que he ido como conectando todos los conocimientos que me han ido llegando a lo largo de mi vida, ¿no? Pues de eso, desde la carrera, pues, pero incluso de cuando estudiaba música, pues eso lo introduzco también muchísimo en mis cuentos. La música es Ujú. una parte muy, muy importante y de hecho lo es en la novela, ¿no? Y intento, pues, hacer como un todo, conformar un todo y no despreciar nada, porque al final cualquier conocimiento siempre es bueno pues para ampliar y tener recursos Ujú. y hacer las Comprendo. cosas, ¿no? Un poco Mm. con fundamentos, sí, Claro, claro. Tenemos muchos inputs en ocasiones, ¿no? Y los mezclamos o los intentamos. Yo creo que es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Cuando escribimos algo, pues volcamos un poco ahí seguramente. todo. Yo te tengo que decir que me siento muy identificado, porque esto creo que no lo hablamos tú y yo, con el tema de ser niño y estar jugando yo con mis diferentes juguetes. Siempre me inventaba historias, como para mí. Siempre también me Ajá, pasaba mucho con el cine y me he sentido muy identificado con lo que decías, ¿no? También de montarte como tus culebrones, que cualquier contenido igual que sí, veía, pues yo me lo recreaba o hacía otras versiones. Siempre he tenido ese rollo ahí creativo de contar historias, aunque fuera para mí mismo, pero siempre me ha gustado mucho. ajá. Y una cosa que has comentado, Sí, es que Ujú, dime, dime. yo creo, perdona, y es que yo creo justamente que lo bonito es esto, que empieces también para ti, que sea importante para ti, de escribir para ti o de inventar historias para ti, ¿no? Porque luego lo disfrutas tanto que es cuando puedes sacarlo fuera para los demás. No Ujú, sé exacto, si sí, sí. coincides conmigo en eso. Va por ahí la cosa. Yo creo que es como que escribimos para nosotros o tenemos en nuestra mente, en nuestros rollos creativos, y luego volcarlo es un plus, pero que por eso yo creo que Ujú. tenemos a lo mejor facilidad, que luego guste más, guste menos, lo hagamos mejor, peor, pero yo sí que noto que tengo facilidad para inventar tramas, para inventar diferentes argumentos de nuevos libros, nuevos relatos. Yo creo que nos pasa un poco porque tenemos como ese entrenamiento quizás de pequeños, ¿no? De estar ahí siempre, siempre fabulando. Sí, Y lo que te comentaba del tema de la historia, tú que eres, sobre todo las personas, yo me considero un ignorante total en historia, te tengo que reconocer,
Pero sí que veo un poco ahí una disyuntiva que te quiero preguntar porque creo que es interesante las personas que tenéis una Sí. formación buena en este ámbito y demás y que por otro lado también lo mezcláis con la ficción. Entonces no sé cómo os lo montáis y tengo cierta curiosidad a nivel de que, claro, tenéis unos conocimientos amplios y muy académicos, vamos a decir, y todo, y sin embargo, por otro lado, lo mezcláis con ficción, ¿no? Es esta disyuntiva entre ser como muy recto en todos los conocimientos que habéis aprendido, que vais pues adquiriendo y demás, versus o en Ujú. contraposición a fabular, ¿no? A inventar una historia dentro que esté en ese periodo histórico, que esté ahí pues ambientada ahí y demás. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo hacéis eso? Porque tengo cierta curiosidad. Pues mira, yo al final tampoco hay como un, no sé, como una ley así, muy, muy sencilla, pero eh, cuando tú estudias historia sí que es muy importante pues conocer bien los acontecimientos políticos y dominar muy claramente pues la economía y la política de la época. Pero hay una rama reciente bueno, reciente, de los últimos, pues qué sé yo, 80 años más o Ujú. menos, que se ha centrado mucho de la historia, que se ha centrado mucho en la historia social. Y esto es algo muy interesante y muy positivo y yo recomiendo mucho a la gente que a lo mejor pues no es muy conocedora de los acontecimientos políticos a meterse en esta historia social, porque al final eso son testimonios Ujú. que vivieron pues ciertos momentos clave de nuestra historia y que te explican quizá desde otra perspectiva también la historia, ¿no? Y al final lo que hago yo en este caso es un poco eso, es decir, es una persona que vivió en esa época. Esa época es importante porque pasaron pues un conjunto de cosas esenciales, ¿no? Para entender el siglo XX, pero yo las entiendo así desde mi presente, porque ha pasado un tiempo, se ha Ujú. analizado, han pasado muchas cosas y yo he podido hacer este trabajo de análisis. Pero una persona del momento no puede, ¿no? O no lo pudo hacer. Y eso precisamente es una de las cosas que trabajo en la historia, ¿no? En Bajo el cielo frente al mar. Es la historia de una familia que se ve metida plenamente en la época de entreguerras, en el Ujú. momento pues en que los nazis están en el auge de su poder y en ese momento no era tan evidente que al principio, me refiero, no era tan evidente que quizá eran tan malos como a lo mejor los entendemos hoy día, Ujú. porque tú no sabías lo que iba a pasar en el año 33, ¿no? Cuando Hitler sube al poder, pues no, no, las personas en ese momento no podían llegar a entender como entiendo yo ahora ese periodo histórico, porque yo sé lo que ocurrió después, ¿no? En el 45, ya cuando terminó la guerra y todo lo que aquello había supuesto, ¿no? Entonces, pues es intentar hacer un ejercicio de empatía, ¿no? Con aquellas personas, intentar entender su contexto histórico sin entrar en detalles muy, muy políticos, de hecho, sino más bien Ujú. eh, de, de- de sensaciones, quizá, de intuiciones, porque al final el ser humano funciona un poco así también, ¿no? Con nosotros ahora mismo, pues estamos viviendo una época que quizá en 10 años la veamos completamente distinta. Y entonces este ejercicio de empatía es complicado de hacer, pero a la vez es muy divertido y te permite entender también ciertos momentos o ciertas Ujú. décadas desde una perspectiva completamente diferente y vale mucho la pena hacer Claro, este claro. ejercicio también. Me ha parecido entender entonces también que de alguna forma lo que haces es mezclar como una historia más de los hechos históricos en sí con una historia social, ¿no? De Ujú. los personajes, de lo que ellos vivieron, Exacto, ¿no? Hay como dos historias en una, por así decirlo, ¿no? Y entonces, claro, por así exacto. decirlo, Mm. mezclas como el periódico histórico en sí, la ambientación y todos los conocimientos y toda la documentación, que ahora hablaremos que hayas tenido para el libro, lo mezclas con una Ujú. fabulación de ficción, con esos personajes que creas. Supongo que será un poco esa mezcla de los dos mundos, ¿no? De la historia social mezclada con la historia real de hechos históricos, ¿no? Podría ser un poco así un Exacto, resumen, ¿no? Ujú. exacto. Sería exactamente eso. Sí, sí, sí. Genial, genial, muy interesante. Ainhoa, una cosa también que te quería preguntar, que estuvimos en Your Stories Market, el evento este que fue en Sí, verano, ¿fue en julio, puede ser? No me acuerdo ahora, julio, agosto, sí, fue en julio, fue el fue en julio, ¿no? 20, A 21, finales. puede ser, 22 de julio, sí. Correcto, Ujú. correcto. Pues comentamos varias cosas y tal, y yo una de ellas tenía mi primer libro, el que fue mi primer libro, Retro Gaming Tales,
Y yo, por ejemplo, en mi caso, que lo saqué el año pasado para San Jordi, en mi caso sí que le habrá pasado a todos los autores con su primera obra, o a algunos oyentes que nos estén escuchando ahora y quieran publicar su primera novela, su primer ensayo, su primera antología de relatos, lo que sea, pues ese primer paso, ¿no? Yo sí que te quiero preguntar cómo te lanzaste a escribir una obra, sobre todo tan extensa, porque no lo hemos dicho, pero Bajo el cielo frente al mar no recuerdo, eran más de 500 páginas, si no recuerdo mal. Sí, eran 619. Eso, yo recuerdo que, bueno, es un señor, por ejemplo, mi primer libro, Retro Gaming Tales, tiene, creo que eran 350 o algo así, y claro, comparado con el tuyo es mucho menos extenso, y en mi caso, y a donde quiero ir, y en muchos oyentes que nos estarán escuchando, es cómo hiciste este salto de hacer tu primera novela, tu primera publicación, tu primera obra, que fuera tan extensa, ¿no? ¿Cómo esto fue surgiendo solo o lo tenías muy planificado? Cuéntanos un poco, porque me parece un poco loable en el sentido de hacer algo tan extenso en tu primera obra. Yo creo que no es ni mucho menos común. Quizá no, de hecho es algo que me ha preguntado muchísima gente, pero es que no fue algo planeado, ni muchísimo menos. Yo planteé una historia, sí que es verdad que me la pauté muy bien porque hay muchísimos personajes, ¿no? Y claro, cuando tienes muchos personajes y muchas historias, también es fácil que enseguida esa historia general crezca, ¿verdad? En páginas. Ujú. Pero entonces yo me hice mi guión y aunque tuve en ciertos momentos que modificarlo por varios motivos, ¿no? Porque me parecía pues que la historia quizás se desviaba de donde yo quería llegar o lo que Ujú. fuera, em, y me dejé llevar un poco y seguramente me dejé llevar y estoy contenta por eso porque em, yo no era consciente, yo escribo en Word, entonces yo no era consciente de que 450 páginas de Word Ujú. se traducirían en 600 y pico, ¿no? En un libro. Entonces, como yo iba un poco por intuición, no sé cómo Sí, decirlo, ¿no? claro, Entonces claro. Ujú. no tenía un quebradero de cabeza con el tema de la extensión y demás. Luego sí que ya, cuando ya la tenía terminada, me dijeron, oye, que esto se va a convertir en un libro de que fácilmente se va a doblar Sí, el número de páginas. Yo me asusté, dije, madre mía, sí, sí. no, que las editoriales al principio pues no apuestan por libros tan largos con autores Mm, noveles que, ujú. bueno, no, con todas esas cosas que a lo mejor quizá me hubieran condicionado también, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, una vez lo sé, todo esto, pues seguramente en lo que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, lo que estoy ya cerrando un poco, todo esto me ha condicionado más, de decir, oye, no te enrolles tanto por aquí, o no hables tanto de esta subtrama, porque a lo mejor te alargará demasiado la historia Mm. principal, ¿no? Y me ha ido condicionando más, pero en ese momento no. Entonces, pues llegó así porque llegó así, Claro, seguramente, como te claro. digo, porque hay muchos personajes y cada uno tiene su historia, pero que al final son importantes para conformar la general. Sí, sí. Y bueno, no sé, no Ujujú. tenía planeado ni mucho menos. De todas formas, te tengo que decir que cuando escribí los dos relatos, como te comentaba en catalán, tampoco son relatos cortos, ¿eh? Porque yo enseguida me enrollo A muchísimo. mí me pasa, ¿no? También que tendemos a... Me gusta hacer cosas complejas. Si no largas, ¿no? Se nos alargan las cosas a lo mejor de... No, Sí. pero es curioso, no es nada negativo y lo ideal es eso, tener pues la libertad creativa de poder escribir algo de la Ujú. extensión que tú consideres oportuno. Yo, por ejemplo, en mi primer libro Sí. sí que eran de relatos y yo pues finalmente fueron 7 relatos, pero fui acumulando un número de páginas, ya tenía una cierta idea. Creo que lo estuvimos hablando, ahora que lo recuerdo, que pues que a lo mejor yo Ujú. contaba más por palabras, que a lo mejor es un poco más, en lugar de por Sí, es páginas, verdad. que no tiene nada malo, ¿eh? Pero más o menos te haces una idea, pues un libro, una novela así convencional tiene, yo qué sé, 60.000 palabras, así de unas 300, 250 páginas, pues más o menos ya te haces una idea. Pero no, que es muy interesante, es muy loable y aparte, claro, para ser tu primer libro, ¿cuánto tardaste en escribirlo? Algo tan extenso. ¿Tardaste mucho tiempo? Supongo que Mm. sí, ¿no? Ya por el nivel de, además Ta- de la preescritura, la documentación y todo lo que planearías, luego en sí lo que es Claro, eso es ponerte a otro escribir, tema. claro. Mm. ¿Cuánto en total, más o menos, Ainhoa? Esto no te lo pregunté, creo. Esto es importante, para mí, porque muchísima gente también me pregunta, ¿cuánto tardaste en escribir este libro tan grande, ¿no? En escribirlo como tal, tampoco fue demasiado, fue entre 6 y 8 meses, no fue mucho, pero hay un trabajo previo que es como tú comentas, ¿no? De documentación, de planificación, de argumento, de muchísimos detalles pequeñitos que parecen tonterías, pero son importantes, ¿no? Desde cómo eliges el nombre de un personaje, no hay nada en vano.
todo autor lo piensa mucho y lo decide en base a muchas cosas, ¿no? Y entre una cosa y la otra yo te diría que estamos hablando de unos 2 años y medio o 3 incluso Vale, vale. de, Ujú. de todo el trabajo en su globalidad. Luego está ya, pues cuando ya lo tienes todo preparado, sabes perfectamente lo que quieres decir, cómo va a ir la conversación, qué vas a decir en cada uno de los capítulos, te sientas a escribir y lo disfrutas, porque ya lo tienes todo lo hecho, ¿no? Es simplemente ponerle palabras bonitas a aquella historia. Que ya es, Ujú. pero eso para mí es como una fase final de la escritura casi. Bueno, no es Claro, final del todo porque tienes tu revisión y muchas cosas, pero sí que es verdad que hay una previa que a veces no la Mm. contamos y que es esencial Claro, para eso tener ya es una historia. como volcado, ¿no? Se disfruta y se tarda en hacer, pero vas Ujú, volcando ya el conocimiento y todo tu escaleta, tu exacto. planificación que tienes. Claro, claro, entiendo por eso entonces que eres una escritora, no sé en esta segunda obra, que si luego me podrás contar algo, pero eres una escritora más de mapa, ¿no? Te gusta tenerlo todo planeado, aparte del periodo histórico en sí que tengas que investigar, o donde vayas a situar en este caso Mm. novela histórica, pero te gusta tenerlo bastante todo atado, por lo que me dices, que eso es bueno, no creo, y más Pues para... Ujú. en el caso de la primera sí. En el caso de la segunda, por lo que estoy haciendo ahora, Sí, me he dejado llevar un poco más brújula. muy bien. Porque tenía una historia muy general en la cabeza, ¿no? Una idea, pero me he dejado llevar un poco más de, voy a conocer los personajes y un poco más emocional cómo ellos actuarían delante de estas situaciones que se les van presentando. Y es que de hecho es una historia que, esta segunda, que es quizá un poco más emocional, ¿no? Y también me daba este juego Ujú. hacerlo así. Pero Claro, la primera es completamente sí, organizada y de brújula y bien, es que bien. además lo necesitaba porque es que si no, no era la primera, ¿no? Entonces Sí, tienes estás como más tenerlo todo muy segura pautado y también, ordenado. claro, más seguridad a la Sí, hora de sí, sí, escribir. sí, sí. Yo he probado también, he Ujú, probado pues un poco pues las dos opciones o incluso mezclas y sí que he descubierto mm. que, no sé, todavía no me quedo con ninguna porque he escrito las novelas estas cortas que te enseñaban, los bolsilibros aquellos, que he publicado Sí, ya sí, sí, 4 este año, que ellos están chiquititos, ¿te acuerdas? Pues algunos sí. recuerdo uno, por ejemplo, en concreto, es completamente brújula. Sí que es verdad que son obras menos extensas, de ciencia ficción, un poco Mm, así más ligeras, podríamos decir, y entonces sí que se prestan más a quizás a brújula. Y otros, por ejemplo, sí que lo escribí uno, que saldrá el año que viene, estoy en corrección y demás, y ese sí que fue completamente mapa, hasta un nivel muy organizado todo. Y también a lo mejor tenerlo todo tan atado, he descubierto que tampoco me gusta tanto. Yo creo que lo ideal es lo que tú dices, ir mm. experimentando, como estás haciendo tú en este caso con la Claro. segunda, y así luego pues nos quedamos con lo mejor de cada, o cada uno a lo mejor somos diferentes y Claro, es que al evidentemente... final esto no Ujú. tiene una receta infalible, ¿verdad? Esto es un poco la propia historia te va a pedir lo que necesita, yo creo, Hmm. mi poquita experiencia, porque claro, es tan pequeñita, ¿no? Pero la primera historia me lo pedía para mi seguridad, para que todo tuviera un sentido, quién sabe qué, en qué momento de la historia, ¿no? A medida que se van desentrañando los conflictos, todo esto era más así, pero hay momentos que la historia te pide otra cosa y lo importante es que tú puedas escuchar también a la historia, ¿no? Y a un momento que la historia es tuya, pero la historia también está viva fuera de ti Un y poquito, que tú sí. seas capaz, ¿no? De escucharla también, qué es lo que necesita. Y a mí me pasa un poco igual con el tema este de planificarlo muy bien. Bajo el cielo frente al mar lo planifiqué muchísimo, Hmm. muchísimo. Tenía muy claro qué personajes salían en cada capítulo, qué lugares salían, en qué orden, un resumen de cada uno, las páginas, todo perfecto. Y llegaba un momento que me tocaba hacer el capítulo no sé cuánto Ujú. y yo me tenía que parar y decía, no, es que esto no puedo hacerlo, porque es mi personaje, que es Martín, el personaje principal, nunca hubiera hecho algo así. Me ha Porque al pasado, final sí. los personajes tienen esa vida, entonces tienes que coger el guión, ¿no? A partir de ese momento y cambias un montón de cosas porque el personaje nunca hubiera actuado así. Tú creías que sí, pero no, porque a medida que vas escribiendo te das cuenta que va tomando su propia vida, ¿no? Sí. Entonces, tenerlo muy estricto quizá está bien, pero también tienes que ser flexible de eso, de saber escuchar la historia y ver un poco qué necesita y si tiene sentido lo que vas a escribir o no lo tiene. Ujú. Sí, suena a veces un poco atópico, ¿no? De los personajes tienen vida propia
y se van un poco por sus propios Pero es caminos, así, pero algo de verdad hay, ¿verdad? Algo de verdad. Yo eso al principio lo tenía un claro. poco como, no creo, yo hago con el personaje o con los personajes lo que yo quiera, para eso soy el autor, ¿no? Pero luego te das cuenta que no es del todo así, y me ha pasado en algunas novelas cortas de estas que estoy escribiendo y que he escrito, que a lo mejor un personaje que iba a salir menos, luego acaba tomando más protagonismo. Tampoco se va a convertir en el Claro, principal, ¿no?, del libro, pero sí que a lo mejor piensas, ostras, pues esta chica y tal, pues no iba a tener tanto protagonismo como finalmente ha tenido, ¿no? Y es lo que tú dices, yo creo que tenemos que sí, experimentar y abrirnos un poco a nivel creativo, a probar cosas, y que lo que tú decías, no hay una fórmula mágica de decir, mira, hazlo así, tal, lo que dice Ainhoa, lo que dice Alfonso, lo que dice tal. No, yo creo que es un poco coger de todos y hacer nuestro propio camino, ¿no? Hacer nuestras probaturas exacto. y yo creo que es lo más interesante. Ainhoa, una cosa que te quiero preguntar Ujú. también, que a mí me pasó con Sí. mi primer libro, con Retro Gaming Tales, es, ¿tuviste duda en algún momento si lo llegarías a acabar? Porque ese miedo quizás, y en tu caso al ser más largo, yo tuve cierto, Mm. no miedo, pero sí que inquietud de, pues cuando llevas ya pues un tiempo escribiéndolo y vas generando pues páginas, palabras y demás, siempre hay un momento que piensas, ¿llegaré a acabarlo? O sea, si continúo así, ¿tuviste ese miedo? ¿Lo tuviste muy claro? ¿Te fluyó todo mucho? O en ocasiones cosas de nuestra vida, ¿no? Que Pues, no, te cuesta un poco conciliar. ¿Tú mm, cómo te lo montaste? Porque una obra tan extensa, igual tuviste algún bache, por así decirlo. yo sobre todo tuve muchas dudas al principio. Lo estoy empezando, pero yo no tengo la capacidad, ¿no? Estar en mi pensamiento, ¿eh? Yo no tengo la capacidad o yo no tengo la perseverancia, ¿no? Para llegar al final de una historia tan compleja. No confiaba mucho en mí. Pero eso sobre todo fue al principio de todo. Quizá Mm. llevaba, pues, a lo mejor 20 páginas y no lo veía claro. Entonces me recomendó precisamente una amiga mía que es escritora de cuentos infantiles de hacer el guión, Mm. porque yo no lo estaba haciendo. Y al hacer el guión lo vi más claro todo y entonces no tuve ese bache más adelante, sino que fue mucho al principio. También es verdad que empecé a escribir la historia, pues como te digo, porque me lo pasaba súper bien, en realidad haciéndola y tenía ganas y al tener esta amiga, como te digo, pues para hablar con ella sobre el tema, ella me decía, ay, pues pásame un capítulo más esta semana, oye, a final de semana pásame cosas, que está lloviendo todo el fin de semana y no tengo nada que hacer, pásamelo, ¿no? Eso también a Mm. mí me dio vidilla para hacerlo y nunca lo hice pensando en terminarla. Es decir, yo iba escribiendo y nunca me llegué a- a plantear la posibilidad de decir, oye, es que ahora me voy a quedar sin terminarlo y tal, sino que yo iba haciendo con mi guión y llegó tal día que le puse punto y final, Claro, que me claro. costó mucho decir que eso era el fin, eso sí que es verdad, pero bueno. Hay que Pero acabar, sí ¿no? que En algún momento hay que... claro, Sí que es verdad, sí. Sí, sí, sí. Cuando estás sí, dentro sí, de ese sí, 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 mundillo, ¿no? Pues ya parece que puedes estirar todo más y estás ya en un flow creativo, ¿no? Que podrías incluso haberlo. A mí me ha claro. pasado alguna vez, que estás escribiendo y dices, ostras, pro ya, tengo que acabar porque si no yo aquí en este mundo Sí. sigo... Vamos, tuviste tus dudas, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? En la primera novela o el primer libro en sí, siempre hay algún Mm, momento ahí de tú más en el principio, que es hasta cierto punto normal, pero es que a mí hay gente que me sí, lo pregunta, o bueno, este podcast sabes que se llama Empezando a escribir, y hay gente que me lo pregunta, ¿no? ¿Cuál sí, es el primer salto ese hasta que haces el primero, que consigues acabarlo, que sí que es verdad que hay como un clic, ya, o yo noté algo así, porque yo no sé si es ese síndrome del impostor que quizás todos tenemos un poco dentro, pero a mí me pasó, sí, ¿no? Que decías, pero claro. yo voy a ser capaz de acabarlo, y de hecho yo te reconozco que también el Mm, primero lo hice de relatos, para también eso, ¿no? Aunque algunos relatos finalmente acabaron siendo muy largos, pero que era una manera de decir, oye, pues es una temática común de relatos, pero de esa manera era como me ayudaba a decir, bueno, voy a hacer unos 7 relatos, una extensión de tal. Pero era como más fácil para mí ir completando relatos. Es verdad que algunos están claro. interrelacionados hasta cierto punto, algunos personajes salen en varios relatos, y es una obra escrita a la vez y pensada desde un principio y un fin, relatos de una misma temática, en este caso de los videojuegos retro y demás, pero sí que yo creo que Mm, todos hemos tenido ese paso en falso, ¿no? Esa pequeña duda, ¿no? sí. Y cuando lo Y yo creo acabas, que sí,
Dime, Que no se te perdona. va eso, ¿verdad? No, del No digo todo que no, eso ¿eh? al final no se te va. Siempre empiezas una historia nueva y siempre te planteas, ay, esto lo voy a Sí, terminar o no lo voy a terminar, sí, ¿no? sí, sí. Siempre tienes esa duda, porque yo he empezado mil millones de cosas, pero normalmente cuando tengo el drama son en las primeras páginas. Ya cuando estoy bastante avanzada, pues ya Hmm. termino, ¿eh? Y te hablo en Bajo el cielo frente al mar, los dos relatos que tengo, que son largos, pero son relatos, y esta historia nueva. Pero bueno, yo el drama para mí es al inicio de todo, ¿eh? Sí, no, sí que pasa, yo creo que, porque dices, no, es el segundo ya que hago el tercero. En mi caso, por ejemplo, son más cortos, pero siempre está ese pequeña duda de decir, bueno, he hecho ya 2 o he hecho 3, pero siempre hay, yo creo que es bueno eso, ¿no? Tener esa duda de no confiarte, sino que a nivel creativo siempre estamos un poco luchando ahí con nosotros mismos de decir, tengo que acabar esto, tengo que hacerlo, y siempre hay algunos momentos, Sí, quizás en el principio más, sí que tienes razón, en el que dudamos un poco. Pero yo creo que es parte del juego, ¿no? Y es parte de la magia de decir, esto hay que sí. sacarlo adelante, tenemos que poner aquí de nuestra parte y adelante hasta que se complete. Hablando de completar, Ainhoa, Ujú. a mí me sucedió también y Mm, otros escritores que nos estén escuchando, o personas que quieran escribir o lo que sea, les puede pasar. Una vez que has acabado, que pones la palabra fin, si la pones, o acabas el último mm. capítulo, la última línea, el último punto, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Lo dejas reposar, en este caso en esta obra tan extensa? ¿Cómo te lo montaste para empezar con las correcciones? ¿Lo fuiste haciendo a la vez? Sobre todo al ser el primer libro, ¿cómo lo hiciste, no? Este proceso que a mí me costó, si te soy sincero. Sí. Yo, a ver, te tengo que decir que cuando puse fin, lo primero que hice fue llorar, ¿eh? Eso es lo primero, Ese fue el fin, porque ¿no? es muy, sí, ese fue el fin, porque es muy emocionante. Yo me emocioné muchísimo, estaba emocionada por la historia, Sí, pero también tenía una parte de estoy orgullosa de haber logrado sí, ponerle sí. un fin, ¿no? Darle un cierre a esta historia. Y esto parece, pues eso, lo que decimos, ¿no? Está lleno todo de muchos tópicos, pero es que al final eso ocurre y lo entiendes cuando te Sí, pasa, ¿verdad? Em, yo, como te decía, tenía mi amiga esta, que se llama Elizabeth Caral, que ella, las dos primeras partes, el libro está hecho de cuatro partes, ¿no? Que representan pues como bloques importantes dentro ujú, de la historia general política, pero también dentro de la vida del personaje, desde su infancia, su época de adolescencia tardía, ¿no? O primera adultez y después más adelante ya luego un poco ya cuando él es más adulto. Entonces, las dos primeras partes, para mí fue súper importante que esta amiga fuera leyendo mientras yo escribía. Es vale, decir, yo escribía 4 capítulos, se lo mandaba. Luego yo seguía escribiendo, pero ella se los leía y además era muy, muy genial porque ella me los corregía también, ¿no? De decirme, oye, pero este personaje, pero no has puesto, o este trozo no se entiende muy bien, o yo qué sé, o este claro. personaje todavía no has explicado nada, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Lo vas a decir o vas a dejarlo así o no? Y te hacía replantear muchas cosas. Entonces me fue dando como una base muy sólida también en la conformación de estos personajes que me ayudó mucho. Entonces estas dos primeras partes lo hice mucho con ella. Claro, Entonces, a claro. partir de la tercera a la cuarta, lo terminé, pero con cierta seguridad. Y después ya cuando lo terminé, lo dejé reposar, pero sí que se lo pasé a 3 personas. Se Claro. lo, se lo pasé bueno, a esta chica, que le pasé ya las dos últimas Sí. partes enteras. Tuviste Se lo como a pasé, una lectora beta, por así decirlo, en progreso, que fue esta chica, esta exacto, amiga, y luego ya sí que pero exacto, acabado en todo, progreso. vale, que eso está muy bien, lo de lector beta en Mm, progreso es muy interesante y luego también, Me, como fu- sabes que esto me de la fue súper escritura, bien. ¿verdad? Como sabes que esto es tan Mm, solitario, pues y más en la primera obra, pues está muy bien que alguien te vaya diciendo en Sí, progreso, no es lo más sí, sí, sí. académico, lo más normal quizás, pero yo creo que es muy interesante. Y luego sí que decías que contaste con más lectores beta, ¿no? Como me estabas contando. Sí, después en este caso se lo pasé a un profesor de literatura de la Universidad de Girona Bien, para que él, un señor que además yo no conocía de nada, tuve el contacto a través de, eso es de esta mejor. amiga que sí que lo conocía y entonces, claro, pensé que era ideal porque era una persona que no me conocía de nada, no Es tenía por qué mejor, quedar bien sí. conmigo. Y eso, su crítica, estaba muy nerviosa porque, claro, es la primera vez que alguien lee algo tan, ¿no? Por mucho que te diga la otra chica, en mi caso, pues ella es mi amiga, ¿no? Sí, Aunque siempre ella era, está era ese muy crítica también, vínculo. pero Sí, bueno, sí.
Sí. Siempre dudamos, Y a mí me ha entonces, pasado que es que me están claro, diciendo que sí porque es amigo, porque me conoce, porque le caigo bien, y aunque te sea una mm, persona con criterio, que te lo diga, que le gusta, que tal, que es interesante, sí, pero siempre está esa duda, ¿no? O sí, sea, que lo ideal es lo que tú dices, alguien que no sí. tenga ningún vínculo contigo. Exacto. Entonces, este señor, este profesor, me hizo una corrección fue muy buena. Realmente me dio como muchísimos ánimos porque me Hmm. felicitó mucho, le gustó mucho cómo estaba organizado y tal. Claro, evidentemente me corrigió cosas. Fíjate que repites mucho tal tipo de adverbio o no, Sí, estas cosas que tú ya no lo ves cuando vas escribiendo, que eso lo comentábamos, ¿no? En el market, ¿no? Todos los sí, adverbios sí. terminados en mente, que Ah, era sí, es verdad. una cosa que me lleva de Sí, cabeza, sí, ¿verdad? sí. Con Stephen King lo comentábamos, Y sí, luego sí. ya, sí, y luego ya al fin la última persona a la que se lo pasé fue a mi tía. Yo tengo una tía que es muy lectora, muchísimo, y muy crítica, no tiene pelos en la lengua para nada. Entonces yo pensé, pues es como que tengo un poquito de todo, ¿no? De una persona que no te conoce de nada a una que sí te conoce, pero está metida en el mundo de la literatura, como esta amiga mía, y finalmente una persona que no es profesional de nada, simplemente es muy lectora. Entonces, mi tía fue la más dura conmigo, esto lo tengo que decir, que a veces no parece que no puede ser porque es Bien. familia, pero bueno, a veces la Mm. confianza no da asco. Y, y bueno, pues ella también para mí era muy importante porque además, como decía, yo comparto muchas lecturas, muchos libros, muchas opiniones y yo sabía que no era pasárselo a un familiar cualquiera o una persona conocida cualquiera, sino que se lo estaba pasando a una persona que sabía que me iba a ayudar, ¿no? Que si había algo que no veía claro o algo que no le gustaba, me lo diría seguramente. Ujú. Y bueno, ya cuando tuve esos pasos hechos, y le arreglé las 4 cositas que me iban comentando y tal, y que yo también veía claras de cambiar, pues ya me tiré a la piscina con lo de las editoriales. Claro, claro. Y bueno, tampoco Sí. no encontré muchas editoriales porque sí que es verdad que para poder mandar el manuscrito hay muchísimos filtros. Hay algunas que ni siquiera reciben, algunas que Sí, solo sí. reciben de un género en particular, Claro, ¿no? esto es Por un ejemplo, paso ciencia más, ¿no? ficción, Claro, una vez sí, acabado es claro. como te entiendo, sí, el tema de buscar editorial, Mm, opciones de publicación, que esto lo hablamos también, creo, en el sí, market, sí que es como un paso más, ¿no? O sí, sea, sí, ya sí, habías cerrado ahí con correcciones, claro. gracias a este profesor, que eso es muy Ujú, bueno, ¿no? Tenías como un manuscrito final o sí, bastante acabado, gracias a todos tus amigas sí, y personas lectores beta, propias correcciones que hacemos nosotros mismos, porque tú lo sabes lo que dices, que nos salen muchas sí, coletillas, que muchísimo. los adverbios y que Sí, cometemos muchos errores, ¿no? Y uno mismo cuesta verlos, porque claro, es sí, difícil, ¿no? En ocasiones y más la primera vez. Luego va a sí. ser, yo creo, el tema de la edición y la Sí, bueno, corrección. luego te lo Ujú. dicen, ¿no? Esto de los Sí, adverbios, pues a lo mejor es algo que a mí me marcó mucho porque cuando lo vi me di cuenta que, bueno, sí, es que sí, constantemente, fíjate, constantemente, sí, ¿no? sí. Yo De manera constante. utilizaba muchos adverbios. Sí, sí. A mí me pasa, ¿eh? Exacto. A mí me Entonces, pues pasa. bueno, es una cosa Sí, que sí. me traumatizó, digamos, e incluso lo hablamos en el marketing, ¿no? Fue un tema que yo quise sacar porque Ujú. iba a ver otros autores Sí, cómo lo toman esto. a mí me pasó como a Y ti, luego, pues sí. a lo mejor ahora, cuando escribo, estoy más o soy más consciente del uso que le doy a esos adverbios, ¿no? Y sigo utilizándolos, pero no de una forma tan exagerada y estoy más centrada. Pero si nadie me hubiera dicho eso, yo nunca me hubiera fijado, Sí, ¿no? sí. Y también está bien, pues que te hagan estas correcciones, pero que luego tú las veas, porque es que si no, si tú lo pasas directamente a una editorial, te lo corrige, pero tú nunca llegas a entender qué Claro, te han claro. corregido y por qué, seguirás cometiendo esos Hay que errores. tener un Así aprendizaje de la corrección, correcto, sí, sí. claro, No es decir, mira, yo me lavo exacto, las manos, me lo han dejado mejor y ya está. No, lo ideal es saber por qué, aceptar esos cambios y reflexionar sobre ellos. Y lo que tú dices, luego al escribir o al corregir una nueva obra, pues seguramente vamos a mejorar. Algo de todo eso tendremos claro. presente. Yo sí, sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Ainhoa, igual te voy a sorprender, Sí. llevamos casi 40 minutos de episodio, por lo que me dicen por ¿Qué aquí. dices? Madre Sí, mía. sí, la grabadora me Bueno, dice eso eso. como en el market, Sí, nos ponemos a hablar con el ahí. market, hablando, Como hablando, fue hablando. todo el día, algún rato fue una buena charla y muy interesante. Si te apetece, Sí, grabamos otro episodio otro día o lo que sea y vuelves aquí a empezando a claro que escribir. sí. Vale, pues muchísimas gracias porque Vale, creo y que, encantada. claro, creo que ha quedado muy interesante. Hemos hablado más, hemos centrado más en algo que siempre nos interesa, ¿no? Pues la primera vez que publicamos un libro, cómo es todo el proceso creativo en la primera obra,
Pero bueno, ahora nos has contado, nos has adelantado ya que estás con una nueva creación, una nueva Sí, novela, que esto siempre es muy sí, interesante. La mejor manera de promocionar nuestro libro es escribir otro. Entonces ya tenemos otro más y estamos otra vez en claro que el... sí. No hay que parar. Además es algo lo que En tú el dices. engranaje. Exacto, que nos gusta y yo creo que nos da un poco vida, quieras que no. Así que hay que estar siempre ahí Sí, escribiendo y en este flujo creativo. Y si quieres, pues eso, esta vez hemos totalmente de centrado acuerdo. más en esto, pero en otro podemos hablar, pues eso, de opciones ya de cómo publicar, editoriales, eventos, formas de promoción en redes sociales, mil cosas que podemos tocar seguramente y que hablamos en la charla tú y yo creo en el Your Stories Market Claro que y... sí, yo creo bueno, yo encantadísima de la vida porque además son charlas súper interesantes y luego ves eso, que coincides, ¿no? En muchas cosas que pues no las has hablado en general, pero ves que esto también le pasa, fíjate, o nos encontramos con este problema igualmente, ¿no? Y es que es muy interesante poder compartir sobre todo experiencias y en todos los ámbitos, desde el proceso creativo hasta la escritura como tal al qué pasa después, que también esto es un mundo entero, ¿no? Que no solo es escribir, que luego te encuentras unas historias ahí detrás que también está bien comentarlas Sí, y hablarlas. claro, claro. Así que cuando quieras, yo estoy encantadísima de la vida de charlar de nuevo. Pues genial, Ainhoa, te tomo la palabra y nos veremos aquí pronto en Empezando a Escribir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, hasta pronto. Y muchas gracias a vosotros. Gracias por escuchar este episodio más. Ya veis, hablando aquí con otros amigos, en este caso la amiga Ainhoa Escritores, y compartiendo, como ella misma decía, pues diferentes reflexiones que en ocasiones cuesta encontrar personas con las que hablar de estos temas y siempre es un placer porque se aprende, se ven otros puntos de vista y siempre es algo sin duda enriquecedor. Gracias por estar ahí. Volveremos pronto aquí en Empezando a Escribir y sobre todo eso, leer, escribir y darle caña, porque es cuestión de estar ahí siempre a tope y siempre trabajando. Un abrazo a todos y un abrazo a Ainhoa. Hasta luego. Hasta la próxima.